Del himnario Canción de mi Espíritu, el himno 97. Himno 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey, con poder. Él nos lidera en toda lucha y Él seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey, Él es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Por gracia es la victoria, por Jesucristo. Él es el que lucha las batallas y Él es el que las gana. Y nosotros podemos dar testimonio de esto que hace Jesucristo. Cuántas situaciones o dificultades ha vencido. Solamente por Él lo hemos logrado. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, y también pueden compartir, comentar y poder apoyar a lo que es la iglesia también, ¿no? Pero mucho mejor también cuando los hermanos se encuentran en este lugar unidos con un solo corazón. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla Jesucristo. Necesito a Jesús cada día.
bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad. Ante el pecado, por el vivo, no hay gracia mayor. Con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Y es que necesitamos realmente de Jesucristo para poder tener un tiempo hermoso en nuestras vidas, en todo momento, y poder avanzar solamente con Él. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día compartiendo el Evangelio a través de los siervos, los cuales también llevan palabra, mensaje de paz y esperanza para nuestros corazones. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 106, himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, hasta aquí con las alabanzas, hermanos. Vamos a dar paso al presentador esta noche, hermano Peter, el cual nos va a dirigir. También les invitamos a los hermanos para que puedan pasar a los asientos de adelante y apagar también sus celulares para poder escuchar con atención en este tiempo. Sí, adelante, hermano. También si tienen alguna necesidad, también pueden pasar para poder realizar en ese momento, para escuchar con atención la palabra que tiene nuestro Dios para nosotros. Gracias. Buenas noches, hermanas, hermanos, pastor, evangelista. Esta noche vamos a iniciar entonces nuestra reunión de servicio de oración. Podemos inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios Padre, esta noche queremos acercarnos a usted, siempre agradecido por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos su palabra mediante su evangelio, Padre, utilizando a su siervo, Pastor Andrés Lim, evangelistas que en la iglesia nos comparten, Padre, en la hora piadosa, y nosotros también tener, una vez recibido su palabra, comunión con los hermanos de la zona, Padre. Usted siempre permita todos los días, Padre, porque su palabra para nosotros es agua fresca de manantial, lavando todo mal, fortaleciendo nuestro espíritu, Padre, porque su palabra es nuestro alimento espiritual, Padre. Esta noche así queremos también agradecer por la vida de cada uno de los siervos, Padre, por evangelista Adam,
Raco, por el evangelista Emilio Benavides, Padre, también pueda cuidar de sus vidas, de los seminaristas, voluntarios que están en la iglesia, Padre, usted pueda también derramar de su misericordia, cuidando de su corazón y conectándose con el siervo pastor Andrés Lim, Padre, recibiendo su palabra. Ellos pueden compartir su evangelio, Padre. Ayude, Padre, a la iglesia también en este tiempo que estamos comprando ya el inmueble, Padre. Usted ha sido tan misericordioso con nosotros, ha podido permitir a muchos hermanos ofrendar, Padre, y así continúen también ofrendando, Padre, porque vamos a necesitar para la ampliación, remodelación y más que todo para pagar esa deuda que estamos contrayendo, Padre. Así esta noche también queremos agradecer, Padre, por la actividad que vamos a tener el día sábado también, que en pro de la compra vamos a tener. Padre, usted derramará de su misericordia, nos ayudará, Padre, a abrir nuestros corazones a muchos hermanos que van a participar, invitados, parientes, Padre, van a asistir a ese evento. Es un festival que nos vamos a gozar, Padre, siempre guiados por usted. Así esta noche también queremos agradecer, Padre, por los hermanos que están presentes, los que están viniendo, puedan apresurar sus pasos para llegar a recibir su palabra, Padre. Ponga ese corazón a los hermanos abierto a recibir su evangelio, a recibir ese alimento espiritual, Padre, que nosotros todos los días recibiendo podemos estar conectados con usted, Padre. Así esta noche también queremos orar por las actividades de los jóvenes, por nuestro país, por las dificultades que está teniendo también el nuevo gobierno. Usted pueda derramar de su misericordia al señor presidente, al vicepresidente, a todos los dignatarios nuevos que están posicionándose, Padre, que ellos piensen más en su pueblo, no en él, Padre. Así esta noche queremos dejar también la reunión, Padre, esta reunión de oración en sus manos, siempre orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, esta noche, continuando con el programa, vamos a pasar al tiempo de testimonios. Es bueno, ¿no?, abriendo su corazón, participar, ¿no?, en los testimonios, además de estar conectado con la iglesia. La testificación nos ayuda también a que algunos hermanos también puedan fortalecer su fe, así como tal vez nosotros estamos viviendo, ¿no? Pueden dar agradecimiento también de alguna dificultad que tienen, ¿no? Porque su palabra de Dios dice, ¿no?, no solamente de bendiciones puede Dios darnos, ¿no?, también puede darnos dificultades para que podamos avanzar en la iglesia, ¿verdad? Así como en Job, ¿no?, se ve en ese capítulo, Job agradecía, ¿no?, por todo lo que le pasaba y por las bendiciones que recibía también, ¿no? Entonces nosotros debemos tener ese corazón de Job, ¿no?, para que podamos avanzar en la iglesia, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en el negocio, ¿verdad? Entonces esta noche así yo quiero invitar a los hermanos, a hermanas que quieran dar su testimonio. ¿Algún hermano que se anima? Adelante, hermanos. Sí, buenas noches, hermanos, nuevamente, ¿no? Quería compartir el libro de Lucas, el capítulo 15, el versículo 8. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Sí, este tiempo yo me siento, ¿no?, muy agradecido con la iglesia, y a veces me es difícil el poder estar aquí. Y también tuve una situación hace mucho tiempo, ¿no?, y muchas veces se manifiesta en mí, y poder estar sentado, el esperar, es complicado. A veces llego justo a la hora o tardo unos minutos para poder estar aquí. Y es que estando aquí incluso antes es donde más sufro incluso. Me pongo muy nervioso, muy tenso, no sé qué hacer, quiero salir y peor, quiero escaparme.
Hubo una vez, ¿no? Que igual llegué a la iglesia y temprano estuve aquí, pero me ponía más nervioso, más tenso. E incluso teníamos una presentación, hace años eso, y me escapé. ¿Por qué, no? Yo no entiendo muchas veces mi corazón. Y es que a mí es un poco complicado, ¿no? El siquiera pararme aquí, el estar presente. A veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué Dios también me permite de su gracia con actividades, con estar en otras cosas, ¿no? Pero cuando voy me siento muy feliz, ¿no? Aunque no soporto estar al lado de las personas, ¿no? A veces soy muy renegón, o si alguien me jala la lengua, yo jalo, peor soy así. Pero Dios tiene misericordia de mi vida. A veces también fui muy malvado en mi corazón, ¿no? Por eso siempre actuaba con rabia, con molestia. Pero hoy en día veo, ¿no? Cómo Dios va cambiando día en día mi corazón. Cómo así también tiene misericordia. Y también todo lo que está en mi corazón, también Dios da. Y yo me siento muy feliz, ¿no? Cómo Dios avanza con la iglesia, cómo avanza con cada uno de los hermanos. Yo no hago nada, pero Dios es el que trae las almas. Dios es el que trae las vidas para escuchar su evangelio. Yo me encontraba, como decir, perdido, ¿no? Físicamente y también espiritualmente. Hubo un tiempo, ¿no?, en que yo no podía reconocerme ni a mí mismo, así. Andaba como un loco, ¿no? No sabía ni quién era, así. Pero Dios tuvo misericordia para volverme a estar aquí, ¿no? Pero era necesario pasar por la situación y la dificultad para reconocerle a Él de su misericordia, de poder avanzar, de poder servir. Y cada día también a veces me recuerda esto, que no estoy por mis obras, sino por la misericordia de Dios. Y así también, ¿no?, en actividades que la iglesia permite. Para mí es complicado y difícil, pero no soy yo, ¿no?, sino es Cristo que vive en mí, en nosotros, el cual quiere llevar la palabra y el evangelio. Por eso, ¿no?, también Dios quiere ese testimonio también de cada uno para poder compartir cómo Dios ha trabajado en nuestra vida. Por eso nos dice, he aquí, perdón, en el versículo 8, ¿no? Lucas 15:8. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. En el versículo 10 dice, ¿no? Así os digo que hoy que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ese somos nosotros, ¿no?, que hemos vuelto a la palabra solamente por Jesucristo. Sí, gracias, hermanos. Gracias, hermano. Un aplauso. Realmente, ¿no?, es bueno, como decía, a dar un testimonio, ¿no?, porque también eso ayuda, ¿no?, a que muchos de nosotros también podamos ver cómo Dios trabaja, ¿no?, en los hermanos, en los corazones, y también en cada uno se manifiesta, ¿no? A continuación vamos a ver un video de congreso de jóvenes cristianos que se realizó el día sábado por la gracia de Dios. Adelante. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Bueno, estaba muy interesante, ¿no? La actividad de los jóvenes, donde han podido compartir, unir corazones, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos lleva, ¿no? Nuestro espíritu. A continuación vamos a ver la participación de nuestro coro Nueva Alegría. Adelante, hermanos. Van a interpretar dos alabanzas, Tierra de la Palestina y Dulces Melodías Cantaré. Aplausos, hermanos. Vivió el Salvador.
pues contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Realmente, ¿no? Esas alabanzas hermosas que nos han entrado. Un nuevo aplauso. Realmente, ¿no? Esas palabras que nos brinda también el pastor, nos llena de esperanza y más que todo mucha fe, ¿no? Y también las alabanzas llenan el corazón de gozo, ¿no? A veces andamos siempre con dificultades y más que todo en la viña del Señor, ¿no? Tenemos tantas cosas. Vamos a invitar a nuestro pastor para que pueda darnos la palabra de esta noche. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Esta noche vamos a buscar el libro Segundo de Reyes, capítulo 5. Esta noche vamos a buscar, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 20 voy a leer, hermanos. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbo a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decir